sale el alma del cuerpo, ve el cuerpo desde afuera, ahí colgado. Había una luz del otro lado del puente de la cual salían manos y le hacían así, como que viniera. Nos vamos a amar eternamente. Tus deseos son órdenes, dice el alma. Yendo a una experiencia, por ejemplo, corporal en la niñez, fue una consultante que tenía un dolor permanente en su zona vaginal y no se sabía por qué, no entendía por qué le pasaba esto, no había una explicación médica, ¿sí? Llevamos adelante todo el proceso para llegar a la regresión. El día de la regresión, ella empieza a relatar una experiencia en su niñez, que no la recordaba. Y la experiencia constaba en que ella era una niña 5 o 6 años, ¿no? Y quería ir a buscar algo arriba de la heladera. Entonces, esta es la silla, apoyaba la parte del respaldo de la silla en la heladera, se subía a la parte donde uno se sienta y no llegaba. Entonces se subía acá arriba y se paraba acá arriba para agarrar lo que quería, imagínate la escena, y en eso venía el hermanito más chico caminando y la vio ahí y no se le ocurrió mejor cosa que patear la silla, ¿sí? Y la nena cae así y se pega un golpe en esa zona terrible. Bueno, los efectos de ese hecho traumático que estaban reprimidos hacían síntoma en el aquí y ahora que ella era adulta, ¿sí? Entonces, esto también es otra cosa que puede pasar. No necesariamente aparece una experiencia de vida pasada. Un consultante que en vida pasada era un señor que era un profesor, como en los años 50 o 60, y abusa de una alumna en la vida pasada. Y entonces, cuando él toma conciencia de lo que había hecho, una noche toma para tomar coraje y se ahorca en el galpón de la casa. Entonces, cuando sale el alma del cuerpo, y lo que hace es algo parecido a lo que puede llegar a suceder en una SM, ve el cuerpo desde afuera, ahí colgado en el caso de este profesor. Y a veces quedan atrapados en el proceso de muerte por diferentes apegos. En este caso, quedó atrapado por el horror de sí mismo, de lo que le produjo, que además de todo lo que hizo, se quitó la vida. Entonces, cuando yo le pregunto, bien, ¿y entonces qué haces cuando salís del cuerpo? Veo el cuerpo, muy bien, ¿y qué más haces? Y me dice, me voy y estoy ahí. Típico lugar que hablan las SMs, en el borde entre la pared y el techo, y miro desde allí la escena. Entonces, ha quedado el fragmento atrapado en el hecho traumático de vida pasada, por lo tanto, al no ir a la luz, yo carezco de parte de mi energía que está anclada allí, hoy. Y mis creencias pueden signarme de tal forma, entonces si yo creo en esa vida, por lo que sea, que no había vida después de la muerte, eso es lo que voy a co-crear en el astral, y por lo tanto estoy ahí. Yo le pregunto, y él me dice que está allí. Y entonces hago un juego que en realidad para él no existe, pero yo le digo, imagínate que aunque ahí no hay tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, ¿y qué haces? Y para mi sorpresa me dice, sigo todavía allí. Un instante de silencio, pero hay otra casa, no es la misma casa. Atrapado en el lugar, el espíritu, el fragmento de espíritu. ¿Está? En el canal tengo una regresión donde el muchacho tenía adherida el alma de una mujer que muere en el parto, ¿sí? Y entonces se quedó con él en una plaza, una tarde cuando él era chiquito, le gustó, la abuela la había llevado y él después recordaba esa plaza. Muchacho grande, de unos 48 años, en un momento empieza a levantar las piernas y a hacer, ¡oh, espera Jorge, no sé qué me pasa! Claro, empezó a tener sintomatología de parto. ¿Por qué? Porque el fragmento del alma perdida estaba anclada repitiendo esa muerte traumática en el parto. Y entonces cuando la encontramos y se empieza a manifestar, le empezó a reeditar y transmitir a él todo lo que ella había sentido. Me ha pasado a encontrarme, por ejemplo, con un ángel caído primigenio adherido al cuerpo energético de una persona muerta, de esa famosa época donde hubo una rebelión,
¿Sí? Bueno, ¿cómo me di cuenta de que era un ángel? Porque cuando la consultante empieza a describir lo que ve cuando vos lo estás ayudando a ir a la luz, en este caso lo que sucedía era que ella iba relatando lo que pasaba cuando la entidad, que estaba como oscurecida y empezó como a blanquearse, ¿sí? Entonces la ve alejarse de ella, la veía que la seguía mirando porque se produce un enlace muy profundo entre los dos seres y a veces no quieren dejarlo. Lo que sucedía era que la consultante me relataba que cuando se alejaba aparece como un puente, me dice, donde él empieza a transitarlo, este puente. Había una luz del otro lado del puente de la cual salían manos y le hacían así, decía ella, ¿no? Como que viniera. Cuando él termina el puente y se acerca a la luz, ella me dice que salen seres y, mira, me emociona de contarlo todavía, y se postran ante él. ¿Me entendés, Joaquín, lo que te estoy diciendo, no? O sea, ¿qué nivel de entidad era para que vengan y se postren ante él, ¿no? ¿Quién sería? ¿Qué sería? No tengo nombre, no sé quién era, no puedo decir quién era, pero evidentemente el retorno a la luz de esa poderosa entidad que estaba oscurecida por los pensamientos, por lo que le había sucedido, bueno, fue festejada, ¿sí? Fue festejada en la luz. Con respecto a votos, me pasó una vez de una consultante, que lo he contado muchas veces, viene a hacer una regresión, hacemos las entrevistas, todo bárbaro, qué sé yo, y resulta que terminan las entrevistas y era Heidi. Vida perfecta, no tenía ningún problema, ella era maestra, el marido bancario, 25 años de casada, 6 hijos, casa, auto, va, todo bárbaro. Yo cuando terminamos le digo, Laura, pero ¿cuál es el motivo de consulta? Porque no veo nada. Y entonces ahí se empieza a poner mal. Y me dice, ay, yo no sé cómo decir qué es lo que me pasa. Es horrible, es feo lo que me pasa. Bueno, ya estás aquí, ya hemos hablado, contame qué pasa. Bueno, entonces le cuesta bastante, respira profundo y me dice, mira, lo que me pasa es que cuando termino de tener relaciones sexuales con mi marido, siento asco por él. Entonces yo por adentro pienso, 25 años de casada, 6 hijos. Bueno, vamos a hacer la regresión. Llega la regresión y resulta ser que en la vida pasada había sido monja. Y los votos de castidad y pobreza son eternos y universales en la Iglesia Católica. Por lo tanto, el alma registraba que había hecho votos y que estaba mal tener relaciones y disparaba el síntoma del asco. ¿Tú me lo puedes creer? Y que se le fue, ¿no? Después de la regresión, por supuesto, ¿no? Me pasó el caso en un pueblo que la persona había estado de novio en la adolescencia con alguien y bueno, habían roto a los 3, 4 años y bueno, después la persona, cada uno siguió su rumbo, ella se casó, tenía familia, o hijos, todo, siguió su vida, pero nunca cortó el vínculo con este novio. El vínculo seguía en todas sus formas. Entonces, el motivo de consulta era ¿por qué yo no puedo cortar esto? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, desde el aquí y ahora, de la cultura y desde la moral, decía, no, esto no puede ser, no sigamos, basta, terminemos. Claro, a los 3 meses volaba un mensajito de alguien y empezaba la cosa de nuevo, ¿no? Entonces era interminable porque tenía como 50 y pico de años y venía desde allá y entonces la cosa. Entonces, resulta que hacemos una regresión y lo que pasa es que se va a una vida pasada donde esa misma alma había sido su marido en una vida pasada. Y estaba muriendo de una epidemia en el hospital, ella casi no podía entrar a la habitación porque no se lo permitían, pero lo que sucede es que como era tan terrible, porque eran jóvenes y se estaba muriendo, hacen un pacto de amor eterno ella desde la puerta del hospital y él acostado. Nos vamos a amar eternamente. Vos no te preocupes, yo me voy a morir, pero no. Sí, nos vamos a amar eternamente, lo solayó ella. Ok, tus deseos son órdenes, dice el alma. Y vos hiciste ese pacto. Entonces sigue ejerciendo gravitación y aquí y ahora. En la técnica regresiva hay un procedimiento de corte voluntario de pactos. Desde el aquí y ahora yo lo corto, que a veces me ha costado 3 regresiones con una consultante que lo corte, porque no se convencía.
empezaba con el proceso y en un momento decía, no lo voy a perder, no lo voy a cortar. Así que vos imaginate la gravitación que tiene eso, ¿no? A veces aparece un guía y se aprovecha, se le pide permiso, se pregunta el nombre del guía de ella y se le pregunta, se le puede realizar preguntas. Una vez me pasó que estaba haciendo acá en el consultorio, había una persona acá acostada, y la persona empieza a decirme ahí, acostada con los ojos cerrados, hay una luz potente atrás tuyo. Y entonces a mí se me ocurre decirle, bien, está atrás mío, sí, ¿y ahora qué hace? Se va al pie de la cama, una luz potente. Bien, fíjate si podés de mente a mente comunicarte con él y preguntarle quién es. Dice que es mi guía. Ah, muy bien. La señora tenía un dolor de pecho permanente que no sabía por qué, no había razón médica. No muy potente, pero era un dolor constante, hacía un montón de tiempo. ¿Ha venido a ayudar con el dolor de pecho? Dice que sí. Muy bien. Y se me ocurre preguntar, pregúntale, ¿trabaja él o trabajo yo? Y me dice, para mi sorpresa, no, dice que trabaja él. Ok, yo me crucé de brazos. Cuando esté terminado, avísame. Y se le fue el dolor de pecho. Una de mis alumnas se puso mal porque le apareció en un estudio un tumor en el ovario izquierdo. Y entonces, bueno, esto le trajo trastornos a todo nivel, en el curso empezó a no poder trabajar bien, estaba internada, bueno, la cuestión que hace todos los prequirúrgicos y le dice, no, esto hay que operarlo. Y bueno, llega el día de la operación, nosotros como era alumna estábamos al tanto todo el tiempo de todo, y resulta ser que la operan. Cuando termina la operación le dicen que no habían podido llegar al ovario porque había tenido una operación previa a ella, y tiene un nombre científico la cosa, pero se le habían armado un montón de pliegues de piel y no pudieron llegar hasta el ovario. Bueno, ¿cómo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y no podemos llegar, o sea, va a quedar así. ¿Cómo va a quedar así? Sí, sí. Bueno, la cuestión que se desesperó y entonces al tiempo le tocaba hacer una regresión en el marco del curso. Resulta ser que en un momento aparecen unos seres de luz en la regresión. Ella dice que en una parte, bueno, aparecen distintas cosas, pero en una parte estos seres que aparecieron le empiezan a tocar en la zona de los ovarios y hay calor y la tocan y la apretan y no sabíamos qué estaban haciendo, pero lo dejamos hacer. Resulta ser que después me entero que parece ser que para hacerte este tipo de operaciones te inyectan un gas que te infla en la panza. Ese gas le hizo una especie de reacción alérgica y al tiempo se recontradescompuso mal, que le internan de urgencia en otro lugar. Bueno, una vez que la recuperan y que pasa todo el proceso, viene el médico que yo le pregunta, bueno, querida, ¿qué es lo que te pasó? Ella lo cuenta ahí, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste acá? ¿Qué pasó? Y ella le cuenta todo lo que había pasado. Entonces el médico le dice, no, pero eso no lo podemos dejar ahí, eso hay que operarlo y sacarlo. ¿Cómo va a dejar un tumor ahí? Bueno, eso es lo que me dijeron. Bueno, entonces ordena hacer una tomografía con contraste. Resulta ser que, no me acuerdo ahora si era el otro día, viene el tipo con los resultados, viene y dice, bueno, mire Rubí, acá le hicimos la tomografía, pero usted no tiene nada. ¿Cómo no tengo nada? No, y se enoja ella, ¿no? Como, pero escúcheme, si dice todo esto, los meses de prequirúrgico, ¿cómo no voy a tener nada? Usted se equivocó, no es mía esa radiografía, esa ecografía, bla, bueno, ordenan otra. Y no hubo nunca más nada, Joaquín. Se los quitaron. Una vez me pasó con una señora que encontramos primero un niño adherido al campo energético de la persona viva, se había enganchado en un cementerio. Entonces se hace el trabajo con el niño y siempre se pregunta, ¿hay alguien más o estaba solo? A veces no lo ven al otro que está, no lo ven, aunque está en el mismo campo áurico, y a veces sí. Entonces dice que sí, ¿sí? Se va la luz. Bien, ¿quién más está? Aparece un tal Carlos, creo que se llamaba Carlos, que era un señor grande, que también estaba pululando por el cementerio, y empieza a contar, cuando le preguntas qué pasó, por qué te quedaste, que quiso proteger al niño, porque resulta ser que aparecieron unos hombres en el cementerio que estaban vestidos con ropa que tiene que ver con lo aborigen, pero no aborigen primitivo, sino terminamos deduciendo que eran chamanes los que habían venido a buscar cosas al cementerio. Y resulta ser que los chamanes
tenían una foto en la mano de alguien. Entonces, Carlos le dice que tienen una foto a la consultante. Entonces yo le digo que le muestre la foto. Y la consultante dice, es una foto mía. Estos tipos vinieron a hacer un trabajo sobre ella. Entonces, bueno, se ayudó con ese tema, se ayudó a Carlos a ir a la luz, ¿tá? Es lo que recuerdo ahora. Y entonces cuando termina la regresión, esto fuera un año, ponele, ella recuerda que en 2011 ella estaba muy mal, muy sufriente en un trabajo, y si no recuerdo mal, había ido una señora, yo no me acuerdo si le tiró las cartas o era una vidente o algo así, que le dijo que le habían hecho un trabajo. Y ella no le creyó. Y entonces aparece la evidencia de esto en la regresión transmitida por el alma perdida, ¿sí? Entonces, claro, la pregunta mía lógica era, pero ¿y esa foto de dónde la sacaron los tipos? Una foto tuya. Y entonces ella automáticamente, la consultante, cuando terminamos la regresión, me dice, no, esa es la foto que está en la web de mi trabajo. El único caso que recuerdo ahora de adopción es una consultante que ella tenía generalmente en todos sus vínculos amorosos, era joven, todos sus vínculos amorosos con parejas, tenía siempre un estado de sumisión al hombre. Entonces, claro, esto la hacía pasar por un montón de penurias, porque no decía lo que le pasaba, se callaba, aguantaba, ¿no? Entonces, uno en principio puede pensar, bueno, esto puede ser cultural, ¿sí? Puede ser metamensajes de mamá o papá en la producción de ese ser, o sea, muchas cosas, ¿sí? Que tienen que ver con esta vida. Pero nunca me imaginé que lo que pasaba era lo que te voy a contar, ¿no? Entonces, ella en la regresión se va a empieza a contar que está como en algo que da vueltas, ¿no? Que algo que gira, bueno, y hasta tratar de meterla en la experiencia e identificar, aparentemente era como una suerte de máquina en la cual estaba metida, entonces se empieza a tratar de discernir con preguntas, ¿y dónde es eso? ¿Qué es ese lugar? ¿Cómo es? ¿Qué es una casa? ¿Qué es un galpón? No, ¿qué es? ¿Qué es? Ya cuando vos empezás a pescar, ¿qué es una nave? Sí, parece que es una nave. Listo, ya tenés el tema, ¿no? Y entonces hay que buscar si vos concediste el permiso, si no lo concediste vos, ¿sí? Porque hay que romper el permiso si vos lo concediste. Resulta ser que todas estas son parte del proceso terapéutico, ¿no? Es buscar a ver si ves seres, no veía a nadie, estaba en como una camilla metida como dentro de una máquina y le hacían cosas, pero no veía a nadie. Entonces a mí se me ocurre decirle, mirá hacia atrás, a ver si ves que hay alguien, y cuando mira empieza a gritar porque el ET estaba atrás manejando las máquinas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Ella, hoy, en vida actual, lo que estaba realizando era el mandato aprendido de sumisión que tuvo con el ET con todas sus parejas. Lo reproducía hoy. ¿Está? Y eso fue lo que desatrapamos. Y bueno, si has llegado hasta aquí, y suscríbete al canal a través de este botón o puedes mirar este otro video que seguro te va a ayudar. Muchísimas gracias y chao.